de el anhelo de mi corazón, y de la observación. Yo soy bastante observadora y he venido observando que en la sociedad nos han venido vendiendo el cuento de si no te bendices, suéltalo. O sea, soltar. Ustedes han visto memes por cantidades en las redes sociales que te dice suéltalo y sé libre. Suelta, 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 suelta. Por todo es soltar. Pero nadie te habla de agarrar, de coger, de sostener, de empoderarse. Casi nadie te dice, sostente en la batalla. No. Estamos en una cultura light donde nos dice, suéltalo, déjalo y vete. Pero hay momentos de nuestra vida en que no necesitamos soltar, sino agarrarnos. Así esté difícil el cuento y el asunto. Y para eso nos vamos a basar en un personaje que habla profundamente a mi vida. Y es Jacob. Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos del 22 al 32. Pero quiero ver las manos levantadas de quienes tienen el taller. El taller es el que nos guía en la palabra. ¿Cuánto les gusta trabajar con ese taller? ¿Les ha gustado? ¿Todos lo tienen? ¿A alguien le falta? No, muy bien. Si usted no tiene Biblia, aquí en la iglesia también tenemos Biblias. Entonces usted puede coger una Biblia. ¿Y por qué no trabajamos con la Biblia en el celular? No porque sea mala. Precisamente la pastora Cheche nos hablaba ahora de eso. El celular, ¿qué hace? Nos invita a distraernos. Y vamos entonces a enfocarnos en la palabra y vamos a irnos rápidamente de este lugar. Vamos a terminar pronto. Entonces, rápidamente lo de las Biblias para que todos estemos concentrados. Muy bien, ¿cuántos están listos para comenzar? ¿Ya abrieron Génesis 32? Génesis 32, del 22 al 32. Yo lo voy a leer para ustedes. Pero quiero hablarles primero del título. Ayúdenme a leerlo. Empoderado de mi propósito en toda situación. Entonces hoy no les voy a hablar de soltar, hoy les voy a hablar de agarrar, de asirse, de sostenerse. Díganme si lo más fácil no sería en una situación de dificultad, por ejemplo, con los esposos. ¿Cuántos esposos aquí han tenido dificultades en su matrimonio? ¿Qué sería lo más fácil? Dejarlo y salir corriendo. Es más complejo sostenerse, perdonar, empezar un proceso es más difícil, pero trae mayores frutos. Hay momentos en que sí hay que soltar, pero hoy vamos a hablar de empoderarnos. ¿Cuántos empoderados del Señor hay en este lugar? Amén. Voy a leer entonces para ustedes. Génesis 32 del 22 al 32. Y se levantó aquella noche, ¿quién? Jacob. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, me llama mucho la atención ese pasaje bíblico. ¿Hace cuántos años que llama mi atención, pastores? Toda la vida ese pasaje bíblico ha ministrado mi corazón y yo le he sacado no sé cuántas enseñanzas a ese pasaje bíblico. Y llama mi atención porque en otra instancia yo ya les había enseñado de Jacob, ¿cierto? Otra cosa muy diferente. Y entonces, ¿qué pasa por mi mente cuando yo leo estos versículos? Yo digo, qué complicada la vida de Jacob. Pero cuando yo me devuelvo un poquito los versículos antes, empezando el capítulo, descubro que Jacob no había tenido un momento fácil antes de que había tenido que pasar con sus 2 siervas, sus 2 mujeres, sus 11 hijos, y muy seguramente dice, y 2 mujeres, 2 siervas y sus 11 hijos. Bastante gente. ¿Cuántos contaron ahí? 16 con él. Bueno, era bastantica gente para alimentar. Y me imagino que además en el versículo 23 dice que y con todo lo que tenía, entonces seguramente tenía animales y pertenencias físicas. Pero cuando yo me devuelvo en los versículos anteriores, que les voy a invitar a que en su casa usted se los lea, desde el 1 hasta el 21, habla de cómo Jacob se había preparado para el encuentro de Esaú. Rápidamente, acuérdense que Jacob suplantó a su hermano, su mamá le dio una buena ayudadita y Jacob recibió toda la bendición de la primogenitura. Entonces Esaú vendió esa primogenitura por un plato de lentejas y Jacob toda la vida, nos cuenta la Biblia, que fue un aprovechado. O como diríamos en esta tierra paisa, un vivo. O como diría otra persona, con mucha malicia indígena. Eso era Jacob siempre. Pero aquí Dios demanda unas cosas diferentes de él. Y la vida de Jacob fue cambiada en el preciso instante en que Jacob fue expuesto de manera vehemente a la presencia del Señor. Entonces vamos a ver a través de 3 puntos para nosotros ser personas empoderadas del propósito que necesitamos. ¿Ustedes quieren saber cómo empoderarse? Porque ¿cuántos de ustedes en su vida han soltado cosas que dicen, yo por qué las solté? Yo no debí soltar eso, debí luchar, y necesitamos luchar, así como Jacob luchó. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 3 cosas. La primera cosa que necesitamos es, ahí en su taller usted va a ir llenando, la primera cosa que necesitamos es levantarse y pasar. Los versículos 22 y 23 nos hablan de eso. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Para que ustedes sepan, un vado es un pequeño arroyo. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces uno dice, aparte de que Jacob estaba cansado de prepararse porque Esaú dedicó su vida a perseguir a Jacob para matarlo, para vengarse. Entonces Jacob se levantó, él se pudo haber ido solo, pero él se levantó con sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos y todas sus pertenencias para pasar el vado de Jacob. Nuestra vida en Cristo es una constante mezcla de 2 cosas, movimiento y reposo. Es una constante mezcla. Es un movimiento y reposo, movimiento y reposo, movimiento y reposo. Pero siempre habrá una exigencia de parte de Dios. Y la exigencia es levantarse. Cuando Dios nos está pidiendo que nos levantemos es porque estamos como acostados, cómodos. Lo que nos hablaba Beatriz ahora en el estudio de las ovejas. Somos como ovejas que todo el tiempo estamos esperando que el pastor nos dé. Y no hablo de los pastores físicos, hablo del pastor, de pastores que es Dios.
Pero siempre Jesús hace una exigencia de nosotros. No nos está diciendo si tú estás triste, si tú estás enfermo. No, si estás muy bien, si estás adinerado, con buena capacidad económica, con buena salud, entonces te levantas. De lo contrario, no. Nos está diciendo que nos levantemos sin importar la circunstancia. Entonces, Jacob estaba cansado. Su hermano lo había estado persiguiendo para matarlo. Ese montón de gente, más sus pertenencias, más sus animales, porque en la antigüedad la gente vivía de eso, de la ganadería. Pero si nos venimos al tiempo actual, quizás nosotros no tenemos ni 2 esposos, ni 2 siervas, ni 11 hijos, ¿cierto? Pero si relacionamos eso con las cosas que cargamos a diario, 11 problemas, ¿cierto? 11 problemas o quizás más problemas, 2 deudas, unos vecinos que son una bendición del cielo, un trabajo que no da frutos. Y el Señor nos está diciendo, muy a pesar de eso, una enfermedad, una situación económica que no se soluciona, muy a pesar de eso, el Señor hoy nos está diciendo, Jacob, levántate. Y usted le va a poner su nombre a eso. Beatriz, Freddy, Luzdari, Claudia, Esadí, levántate con todo y eso y ve y pasa. El agua tipifica 2 cosas en la Biblia. Una, tipifica los problemas. Y 2, tipifica a Jesús. Que la Biblia nos dice que Jesús es ¿qué? El agua de vida eterna. Y estaba diciendo que pasara el vado, entonces yo me fui e investigué qué era un vado. Un vado es un pequeño arroyo. Muchas veces nosotros engrandecemos los problemas. Somos nosotros los que los engrandecemos porque Dios no los ve como nosotros los ve. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros que si bien nuestra vida es una vida constante entre el movimiento y el reposo, porque a veces no es que nos tengamos que mover todo el tiempo, a veces somos tan activistas que Dios nos pide que nos detengamos y que reposemos y que en el reposo vamos a recibir la respuesta. Particularmente, se nos está demandando que nos levantemos en cualquier circunstancia, en cualquier sentimiento, con cualquier emoción. Dios no se fija de nuestras pataletas emocionales. Él mueve su mano cuando nosotros activamos nuestra fe. Nosotros levantarnos tiene implícito el levantar ¿qué? Toda nuestra humanidad. Y nuestra humanidad les estoy hablando de todas esas dificultades que tenemos. Señor, es que estoy tan triste, es que mira lo que me hizo, es que no tengo dinero, es que tal cosa, ¿cómo me voy a levantar? No, mi hijo, es que no te estoy diciendo si tienes muchas dificultades, te estoy diciendo que te levantes con toda tu humanidad y vengas y pases al otro lado. Hay varios relatos en la Biblia, yo sé que usted puede recordar algunos, donde nos hablan de pasar al otro lado, ¿cierto que sí? De dejar ese lugar inicial y emprender un nuevo camino. Podemos recordar a Abraham cuando el Señor le dijo, deja tu tierra, tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, que fluye leche y miel. O Jesús cuando les dijo a los discípulos, vengan muchachos, pasemos al otro lado. O cuando vemos que Jesús hizo sanidades y milagros, siempre le decía a la gente que levántate y anda. Levántate y anda, haz esto, coge tu lecho. Todo eso es prueba de que Jesús a nosotros también nos está diciendo que nos tenemos que levantar con toda nuestra humanidad agobiada y doliente y pasar al otro lado. O sea, pasar ese pequeño problema, ese arroyo que tipifica el problema y debemos levantarnos. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no nos queremos levantar. ¿Saben por qué? Porque nos sentimos cómodos en nuestra incomodidad. Déjenme aquí. Y para eso quiero contarles una historia. Yo, los que me conocen más profundamente, hay algo que siempre me ha apasionado y es leer y ver
y analizar toda la parte del Monte Everest. ¿Quién conoce algo del Monte Everest? Imagínense, entonces es a ustedes los que les puedo contar. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo. Tiene 8.848 metros de altura. Casi imposible para el ser humano. Las personas que suben el Monte Everest son personas que se han capacitado por años, tienen una indumentaria especial, tienen un equipamiento especial físico, de ejercicio físico para subir allá. Es muy fría. Y el Monte Everest tiene varias zonas. Aquí usted lo puede ver, las varias zonas que hay. Pero ¿qué pasa? Resulta que los alpinistas que suben el Monte Everest tienen una maleta en la que cargan varias de las cosas que necesitan para subir al Monte Everest. Entonces, el agua, el oxígeno, la indumentaria física que se deben poner, las gafas, pues todo eso. Entre los campos, entonces está el campo base, la cascada de hielo, la Valle del Silencio, la pared de Lhotse, el Nuptse, Lhotse, y hay una zona que llama mi atención, que es la zona de la muerte. La zona de la muerte se llama así, o el Valle de la Muerte, se llama de las dos maneras, queda más o menos a unos 8.000 metros. Menos de 1 kilómetro queda la cima, que es donde la gente pretende llegar. ¿Por qué se llama la zona de la muerte? Yo les quise traer otras fotos porque son bastante ilustrativas, pero en el Valle de la Muerte o zona de la muerte es donde han muerto, se llama así porque es donde han muerto la mayor parte de los alpinistas que suben al Monte Everest y que no lo logran. La particularidad es que esos cadáveres están ahí, se quedan ahí porque no hay manera física de bajarlos. O sea, no les pueden dar sepultura, sino que la nieve los sepulta. Y ellos, como eso es hielo, entonces permanecen intactos. De hecho, cuando uno se va a Google y uno busca cadáveres famosos del Monte Everest, entonces el de las botas verdes, el de no sé qué, se identifican por cosas así. ¿Por qué llama mi atención la zona de la muerte? Precisamente porque ahí es donde más cerca de la cima y se mueren más personas. Y usted va a entender por qué lo vamos a relacionar con lo que estamos tratando. Nosotros muchas veces estamos tan cómodos con nuestra incomodidad. Y nuestra incomodidad nos pesa, pero no soltamos. ¿Saben cuál es la única manera en que los alpinistas que llegan a la zona de la muerte se salven? Cuando están en su punto máximo, que no les da ni el oxígeno ni nada. Soltar la maleta y botarla. Eso salva a los alpinistas, o sea, subir sin maleta. Jacob cargó con su maleta, que era bastante pesadita, y pasó el arroyo. Y después el relato nos sigue mostrando lo que vivió Jacob. Después de eso nunca volvió a ser igual. Nosotros muchas veces en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar de vida, tenemos una maleta llena de amargura, tristeza, dolor, desengaño, rencor, envidia, odio, heridas, de todo. Usted le pone el nombre que usted quiera porque todos cargamos esa maleta. Y estamos subiendo el Monte Everest de nuestra vida. Estamos subiendo el Monte Everest de nuestra vida. Y a veces no vemos más la bendición de Dios. Y no llegamos a la cima porque ¿saben qué nos detiene? Eso que no nos deja avanzar. ¿Cuál entonces es la única manera en que nosotros podemos seguir avanzando en Cristo para que nosotros podamos llegar a la cima, que es, como nos dice Efesios, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? Soltar esa maleta. Entonces, ¿qué tal si usted hoy le da una revisadita a esa maleta y mira qué tengo en mi maleta? En mi caminar o en mi subida a la montaña, ¿qué tengo en esa maleta que no me deja avanzar? Y mucha gente cuando viene a consejería le dice a uno, vea, hábleme de lo que sea, pero no me toque esa parte de la vida. Ok. Finalmente Dios es un caballero y no va a ir más allá de donde tú le permitas ir. Él siempre te va a mostrar
que en la maleta no debes tener ciertas cosas. Lo que pasa es que a veces cuando sacamos de nuestra maleta esas cosas, ¿cómo nos sentimos? ¡Ah! Sin nada, inseguros, pero quien nos da la seguridad no es ese montón de basura, porque es de esa manera que se puede llamar, basura espiritual, que no nos deja pasar al otro lado. Entonces, ¿qué nos implica pasar al otro lado? Nos implica ver nuevos horizontes. Es que no se ve lo mismo desde el Valle de la Muerte, desde la cima. ¿Ustedes se imaginan la visibilidad que se ve desde la cima del Monte Everest? 8.848 metros, casi imposibles de escalar, pero hay mucha gente que lo ha escalado. Pero miren, solo allí, cuando nosotros decidimos pasar, es que Dios nos va a abrir un nuevo panorama en el cumplimiento de su propósito. Entonces, levantarse y pasar. ¿Ya llenó ahí su taller? Entonces, nuestra vida, llene también ese espacio, nuestra vida en Cristo es una constante mezcla de movimiento y reposo. Muy bien, usted está muy atento. La segunda cosa que yo necesito para empoderarme es luchar y no rendirme. Y lo vamos a ver de los versículos 24 al 26. Así se quedó Jacob solo, después de estar con todo lo que tenía, ya le tocó quedarse solito. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, ¿hasta el qué? Hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Qué tremendo es poder ver que no es soltar muchas veces, es luchar y no rendirse lo que nos da la bendición. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que después de luchar ha venido una bendición especial a sus vidas? Amén. Luchar entonces, ¿qué significa? Mis acostumbrados significados. Batallar o batirse dos o más personas entre sí para conseguir una cosa, que luchan por pasar a la final. Intentar vencer a una persona, las dificultades u obstáculos que se le presentan. Esos son dos significados. Particularmente, cuando tú necesitas luchar, yo sé que muchos de ustedes lo han sentido y yo lo he sentido. ¿Por qué cuando tengo que luchar estoy solo? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están los que decían que iban a estar conmigo? Pero es que es un propósito de Dios el que tú luches solo, porque tú luchas tus propias batallas. Los que tienen hijos, sus hijos tendrán que luchar sus propias batallas. Usted no podrá lucharlas por ellos. Usted las lucha en oración, ahí. Pero, volvamos a la del Monte Everest. Está el Valle de la Muerte, quizás, y tan propicio que hoy estudiamos el Salmo 23, que aunque ande en ¿qué? En valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Entonces, si bien usted humanamente se está sintiendo solo, es porque su humanidad está despojada, pero usted nunca está solo, porque usted siempre está con Dios. Entonces, cuando vemos la lucha de Jacob, Jacob estaba luchando con un ángel, y los estudiosos, y cuando uno se vaya más profundo, que no es el estudio de hoy, uno descubre que Jacob luchó con el mismo ¿qué? Con el mismo Jesús. Fue el mismo Jesús el que estaba ahí con él. Y uno incoherentemente dice muchas veces: es que Jesús no me quiere bendecir. Él es el más interesado en bendecirnos, pero Él necesita que no te rindas, que te sostengas, que luches, que estés ahí.
Jacob estaba solo, o sea, sin las cosas o posesiones que le daban seguridad. Nosotros muchas veces necesitamos estar solos sin las cosas y las personas que nos dan seguridad. Entonces necesitamos estar desnudos, y hablo de desnudos no de quitarse la ropa, sino de desnudos en nuestra humanidad para vivir una verdadera lucha en la que Dios nos ve tal y como es. Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros, pero Él necesita que nosotros, por voluntad propia, a un alpinista nadie le va a quitar la maleta, Él la tiene que soltar. Él necesita, Dios necesita de ti y de mí, que nosotros soltemos esa maleta, que desnudemos nuestro verdadero corazón delante de Él, que sí es verdadero, que es Él. Amén. Entonces, hay una cosa bien importante, es que nosotros no debemos subestimar el tamaño de nuestras luchas, sino que nosotros debemos sostenernos y no soltar a Dios hasta ver cómo Él nos bendice. Pero entonces a veces la bendición viene así. Usted está allá, la bendición viene así, ay no, ya me cansé. Usted se retiró y la bendición pasó de largo. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos dejado pasar la bendición de largo por no luchar un poco más, por no sostenernos un poco más y por no desnudarnos delante del Dios verdadero, el que no nos va a avergonzar? Usted puede decirle al Dios verdadero: auxilio, Señor, ayúdame, me estoy muriendo. Por eso amo a Pedro cuando dice en la palabra: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O yo no sé cuántos de ustedes en la oración, en su oración, en sus tiempos de angustia y que claman delante del Señor, ustedes pueden decir: Señor, no me dejes, porque si tú me dejas yo me muero. Después de experimentar al Señor, uno no puede vivir igual sin Él. Nosotros necesitamos conocer a Dios verdaderamente cuando luchamos y no nos rendimos. Es ahí donde Él revela su carácter a nuestras vidas. Por eso hoy el Señor te está diciendo: ok, si abandonaste una lucha, vuelve a meterte en la lucha. ¿Ustedes creen que Jacob la tenía fácil? No, fue toda una noche de lucha donde estaba solo, sin sus esposas, sin sus siervas, sin sus hijos, estaba solo. Yo sé que muchas veces usted y yo nos hemos sentido solos y luchando solos y decimos: nadie está conmigo y yo estoy con todo el mundo. ¿Por qué estoy luchando solo? Porque es el propósito de Dios, bendecirte a ti en plenitud. No te rindas, no te rindas. Y la tercera cosa que necesitamos, llene ahí su taller. ¿Cuántos van conmigo llenando el taller? Muy bien, muy juiciosos. La tercera cosa que necesitamos para empoderarnos es identidad e intimidad. Y lo vamos a ver del versículo 27 al 32. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué sigue ahí? Y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, el tendón que se contrajo. Entonces es necesario definir dos cosas. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa tomar del talón, ser más listo, y no es ser más listo de chévere, no, ser el más vivo, suplantar,
tomar del talón, el que suplanta o suplantador, o sea, el mentiroso, el vivo, el engañador. Literalmente eso significa Jacob. Tremendo nombre, ¿cierto? ¿A quién le gustaría tener ese nombrecito o esa chapa? Usted es el engañador. ¿Cierto que no? No es interesante. Pero miren lo que significa Israel. Israel es un nombre hebreo que tiene muchos significados. Hay estudios enteros de ese nombre, pero que hay un nombre bien particular. Hay uno que en algún momento les he compartido, que Israel es el que gobierna como Dios gobierna, pero también significa el hombre que ha visto Dios. No el que ha visto a Dios, sino el que ha visto Dios. ¿A cuántos ha visto Dios aquí? Si usted está aquí es porque Dios lo ha visto a usted. Usted es un Israel. Amén. Usted ya no es más un engañador. Usted ya no es más un mentiroso. Usted ya no es más un suplantador. Usted es un Israel porque Dios lo vio a usted y me vio a mí. Amén. Muy bien. Entonces, empoderarse, entonces tiene mucho más, tiene algo mucho más que ver con levantarse y pasar, con luchar y no rendirse. Entonces empoderarse es un asunto ¿de qué? De construcción de identidad. Ya el pastor Luis Alfonso varias ocasiones nos ha hablado de identidad. Es empoderarse, es construir identidad. ¿Y saben cómo se logra esa identidad? Solamente a través de la exposición a la presencia de Dios. Jacob y usted somos, y yo también, somos cambiados y mudados a otra estación cuando nos exponemos a la presencia del Señor. Jacob había vivido una vida de engaños, de persecución, de mentiras, de tener que hacer una mentira para tapar otra y tapar otra. Pero en el momento en que él pasó, se levantó, pasó, luchó y no se rindió, entonces se expuso a la presencia de Dios y recibió identidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su nombre fue cambiado. Pero él necesitó ¿qué? Luchar. Necesitó pelear por la bendición. Pero somos muchas veces los cristianos express, los de Rappi. Pidamos Rappi y todo me llega a la puerta. Un Rappi favor, un Rappi no sé qué. Ahora es muy fácil, todos se lo llevan a uno a la puerta. Pero resulta que las bendiciones de Dios, aunque muchas de ellas no son condicionales, si bien nosotros necesitamos recibir plenitud, necesitamos pelearnos esa plenitud. Entonces, ¿cómo recibimos esa plenitud? Cuando nosotros lo buscamos en nuestro Peniel. ¿Qué significa Peniel? Ver a Dios cara a cara. Busquemos a Dios en nuestro Peniel. Encontrémonos con Él y con seguridad no vamos a salir igual de ese lugar. Cuando nos exponemos a la presencia del Señor, entonces nos saldremos igual. O sea, Marixa, que yo tengo que orar día y noche para exponerme a la presencia del Señor. No, usted tiene que tener una vida de actitud constante en su Peniel, de ver al Señor. Y Señor, así como Jacob, vuélvase intenso e intensa con el Señor. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Y conocemos en la Biblia otro relato donde Eliseo con Elías. ¿Qué le dijo? Elías le decía a Eliseo: vea, suélteme nomás, váyase. ¿Y qué era Eliseo? Era Eliseo detrás. Hasta que no me des una doble porción, no te suelto. Y cuenta la palabra que Eliseo tuvo una porción de unción superior a la de Elías. ¿Saben qué es lo mejor? Que el Dios que bendijo a Jacob, el Dios que bendijo a Eliseo, el Dios que bendijo a los discípulos es el mismo Dios que tenemos usted y yo. Porque la Biblia me dice que Él es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. ¿Usted dice amén a eso? Entonces, nosotros tenemos que en nuestro andar, en nuestro mirar, en nuestro percibir, en nuestro pensar, todo eso tiene que cambiar. ¿Y saben por qué? Para que no seamos más ni los engañadores ni los engañados, sino los bendecidos. Vencer, entonces, es un asunto en el que Dios toma su lugar en mi vida
¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos vencedores hay aquí, iglesia? Que debe ser el primero. Si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, usted tiene que hacer un trabajo grande. En donde miren, volvemos al punto. Dios nos viene hablando de esto. Yo derribo los ¿qué? Los ídolos. Lo hemos estudiado fuerte en los discipulados. Que me impiden disfrutar, ver a Dios en su plenitud. Hagámonos una película diferente de Jacob. Si Jacob no se hubiera quedado solo, no hubiera luchado y seguramente cuando le dijo, el ángel de Jehová le dijo, suélteme, Jacob le hubiese dicho, listo, yo lo suelto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Ustedes creen que Jacob hubiese sido mudado a otro nombre? No, la Biblia dice que Dios vio a Jacob. Dios lo vio. Entonces, necesitamos disfrutar a Dios a plenitud, derribando esos ídolos en nuestra vida, luchando, sosteniéndonos, no rindiéndonos, pasando al otro lado. Cuando Dios te diga, deja eso, déjalo, porque Dios va a hacer algo más grande. Y para terminar, quiero leerles esta conclusión y que oremos. Empoderarse del propósito es saber que ¿cuántas situaciones? Ninguna puede detener el fluir de Dios en mi vida. Pues es bien clara su palabra, no la mía ni la de ninguno de ustedes, cuando dice que nosotros debemos adorar a Dios en todo tiempo. Siempre Dios pedirá de nosotros la acción de levantarnos, pelear por tu bendición, y muchas veces pelear es sostenerse en sus promesas. Cuando no vemos nada, ¿cuántos aquí tienen promesas de Dios? Cuando no vemos nada, sosténgase en sus promesas. Cuando no tienes fuerzas, sosténgase en sus promesas. Conocer a Dios nuestro Hacedor, también en momentos de lucha, es lo que nos aferra más a Él. Nuestras raíces en Dios a veces son mucho más fortalecidas cuando lo conocemos en momentos de lucha. No solamente al Dios bombero que llamamos para que apague nuestro incendio. Él nos permite en esos momentos identificarlos con Él. Él nos ve cara a cara. Cierre sus ojos, vamos a orar.